En la segunda mitad del siglo XIX se inicia en Inglaterra una profunda transformación de la estructura social, política y económica del país que luego se fue extendiendo a varios países. La revolución industrial fue un proceso que se apoyó de tres grandes acontecimientos, que fue el crecimiento de la población, la incorporación de materias primas en la producción y el descubrimiento de nuevas fuentes de energía que facilitaron la elaboración de dichas materias primas. A estos tres acontecimientos se le sumaron otras cuestiones que fueron relevantes para la revolución, que fue el crecimiento y desarrollo de las técnicas, acumulación de la capital para invertir, aplicación de nuevas técnicas agrarias, crecimiento de las inversiones, aparición de nuevos sistemas de cultivo, nueva maquinaria agraria como fue la sembradora mecánica y nuevas técnicas químicas para mejorar la composición del suelo. Además, crece el comercio interior y exterior. Los propietarios agrícolas comenzaron a proyectar sus ventas hacia otras regiones y países. Los emprendedores ingleses, o sea, los empresarios, se encontraban muy entusiasmados por los avances y comenzaron a invertir cada vez más. Y la aparición de nuevas fuentes de energía hicieron que la revolución fuera inminente. Eric Hobsbawm afirma en su libro La era de las revoluciones que el motor inmediato de la revolución industrial había sido la industria del algodón. Este sector, junto con el siderúrgico, fue uno de los primeros en su revolución tecnológica a finales del siglo XVIII. Sabemos que los grandes cambios en la industria algodonera suponían abundante materia prima, que a su vez era más barata, y también la renovación de las técnicas que permitían una mayor concentración industrial. Por ello se ha considerado que el algodón fue la primera materia prima. Bien, ahora vamos con el arte en la segunda mitad del siglo XIX, y hay que destacar que en esta surgieron cambios impresionantes en muy poco tiempo. Y si nos ponemos a ver, digamos, el gótico duró 3 siglos, el romántico de 2 a 3 siglos, el barroco 1 siglo y medio, casi 2. En este que fue del siglo XIX al siglo XX, las cosas van muchísimo más deprisa, y hay cambios tremendos, digamos, en el terreno del arte comienza como una dinámica de más evolución de estilos que suceden más cronológicamente con mayor rapidez. Y de hecho, pues en el siglo XX pues terminará como con una, llamémoslo, atomización de estilos y corrientes que se convienen pero se contraponen, se influyan y se enfrentan, se aceptan pero se rechazan. Y bueno, surge el arte moderno como una contraposición pues al arte académico, situando como al artista en una vanguardia de la evolución de la cultura de la humanidad. De hecho, desde mediados del siglo XIX surgió como una tendencia que puso como énfasis en la realidad, en describir el mundo como es, especialmente como a los obreros y a los campesinos, como en un nuevo marco como más industrial, pues ligado como a estos movimientos políticos como lo era el socialismo utópico de la época. Artistas de ese entonces, digamos, podríamos mencionar Millet, que fue uno de los artistas que pues más se convirtió como en famoso, digámoslo. Y digamos, en una obra se llama Las Espigadoras. Esta se convirtió en un símbolo de patriotismo en Francia y pues se utilizó para como estimular el aislamiento durante la Primera Guerra Mundial. Luego pues surgieron más movimientos, como lo era el realismo, el impresionismo, luego el neoimpresionismo, luego el postimpresionismo y luego el simbolismo, que pues podría mencionarlo porque pues es más de la época. Es un movimiento que se caracterizó por tener un corte más fantástico, como en una reacción al naturalismo y a la corriente realista e impresionista, pues poniendo como énfasis más en el mundo de los sueños. También podríamos mencionarlo en el mundo como de lo satánico y lo terrorífico, el sexo, la perversión y pues así. Luego viene el modernismo, que es un movimiento más de la época, que pues también se desarrolló como en la pintura, surgiendo en una escuela de Cataluña, España, con artistas como Ramón Casas, Santiago Risueñol, Alexandre de Raquier, Adrián Gual, Joan Limona, algo así.
y esto, en el resto de Europa también la pintura modernista estuvo muy ligada como al mundo del diseño y la ilustración, especialmente al cartelismo, que fue un nuevo género artístico que cabalgó como entre la pintura y las artes gráficas, ya que se basaba como en su diseño realizado tanto por un pintor o un ilustrador, pues para ser más reproducido en serie. Y bien, estos son aspectos que los más importantes que podríamos mencionar, así como un esbozo del arte en la segunda mitad del siglo XIX. Gracias. Cuando hablamos de la ciencia aparecen posturas ideológicas como el positivismo o filosofía positiva, que es una teoría que sostiene que todo el conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos o de los hallazgos reales. Según esta postura, quiere decir que todo conocimiento genuino es derivado exclusivamente de la experiencia de los fenómenos naturales o de la experiencia de sus propias propiedades. Así, la información es derivada de la experiencia sensorial que interpreta a través de la razón. Otra postura ideológica también aparece el materialismo, que esta postura es una doctrina filosófica que dice que la materia es lo primordial y que la conciencia existe como consecuencia de un estado. Este estado es altamente organizado, lo que nos produce un cambio cualitativo. También podemos denominar el evolucionismo, que considera que solo era válido un conocimiento científico, que este conocimiento más que todo era basado en la observación y la comprobación. Todo esto se vio reflejado en las artes, cuyos principios estéticos insistían en ser veralis o en la veracidad de la creación artística. La sociedad en la segunda mitad del siglo XIX intenta pasar de la sociedad estamental del antiguo régimen impuesta por voluntad divina a una de las sociedades de clases basada en el poder adquisitivo. También surge la sociedad de clases que se fundamenta en la igualdad ante la ley. Es por esto que se produjeron las primeras manifestaciones y movimientos ideológicos como el comunismo, quienes tenían como centro de discusión el obrero y el liberalismo, quienes apoyaban el derecho de propiedad e igualdad, motivada por el mérito y esfuerzo, ya que se produjeron varias desapropiaciones a lo largo de todo el siglo, con el objetivo de que las tierras de los nobles y de la iglesia pasaran a manos del campesinado. Sin embargo, pasan a manos de la burguesía que no las explota, lo que perjudica gravemente al campesinado. Las clases urbanas eran en su mayoría analfabetas o contaban con formación en primeras letras. Los obreros formaban parte de la clase baja, con salarios bajos, con jornadas altas y sin ningún tipo de seguridad laboral. Viven en barrios obreros de las afueras con infraestructuras precarias y condiciones insalubres.